Muy buenas familia, bienvenidos a otro vídeo en el canal en la sección de entrevistas con atletas top. En esta ocasión tenemos el gran honor de tener aquí a Miguel Zone. Preséntate un poco si quieres. Bueno, soy Miguel, llevo entrenando calistenia unos 5 años, empecé en el 2016 y me encanta este deporte, o sea, básicamente es de los deportes que más me ha gustado, por así decirlo, entrenar. He probado muchos deportes y me encanta. Y considero que es un deporte que está creciendo, porque cada vez hay más gente que le atrae este mundo. Exactamente. Está aquí en Cartagena de visita por el workshop que vamos a hacer esta tarde y bueno, también pues hemos aprovechado para hacerle unas preguntas y que lo conozcáis mejor, porque la verdad que tiene bastantes cosas que aportar y conoce mucho sobre la calistenia y el entrenamiento a nivel metodológico, así que vamos a hacerle unas preguntas. Muy bien, que espero que os gusten. Tú estate ahí sentado y cuando yo te haga así, le das aquí y... Primera pregunta, vamos a entrar así fuerte hablando sobre el tema de las correntillas, de querer conseguir los resultados muy rápido. ¿Qué opinas de este tema de quiero conseguirlo todo en un año o 2 años? ¿Lo ves rentable? O sea, básicamente tenemos que entender de que Roma no se hizo en un día. Primero, hay que tener los conocimientos necesarios respectivos al entrenamiento de fuerza. Segundo, hay que construir una base sobre la cual se va a solidificar toda la estructura de entrenamientos que vayas a llevar a cabo para conseguir esos resultados que deseas obtener. Y para ello tenemos que no solo hacer una estructura que sea consistente en el tiempo para evitar lesiones, lo cual conlleva un progreso ni más rápido ni más lento, sino el progreso adecuado, pero no ir directamente a ello. Es decir, si tú quieres conseguir la full clutch o el front lever, no tiene que ser el camino más rápido empezar a hacer intentos de ese elemento. El camino más rápido quizá es adaptar tu cuerpo para recibir el estímulo suficiente para desarrollar ese elemento, y eso, aunque parezca menos atractivo y más lento, realmente es el camino más rápido. Importante también, nos comenta, entrenamiento de tensión con explosividad. Sí. Esto se puede explicar hasta de manera física, como le estaba comentando antes al cámara. Físicamente, Newton dijo, fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿vale? En los deportes funciona similar. Es decir, si tú quieres aumentar la fuerza, o bien te haces un plan de estructura, digamos, en el que tú vayas sumando poco a poco y progresivamente de la manera adecuada los pesos para conseguir cada vez levantar más, pero también en esos planes de entrenamiento se ha de jugar con la aceleración, que es algo que en otros deportes se utiliza, sobre todo en el powerlifting, y en la calistenia es algo que la gente utiliza a veces sin darse cuenta, pero es algo que es necesario entender para mejorar. Y es que si nosotros utilizamos el 100% de nuestro peso, ¿vale? Nuestra masa entera, y jugamos con eso, estamos jugando con la masa. Estamos poniendo una masa elevada, que es la que tú tienes, y la aceleración es la que vas a tener. Pero, y digo yo, ¿y por qué no para aumentar la fuerza bajamos esa masa, es decir, utilizamos las gomas y subimos la aceleración de la ejecución del movimiento? En el caso de los presses de front, en el caso de los presses de plancha, en el caso de las flexiones, de las pull-ups, en todos los movimientos, si bajamos, digamos, esa masa que tenemos nosotros utilizando una goma, nos permite aumentar esa aceleración. Aprovechemos ese aumento de aceleración, centrémonos en mejorar esa explosividad, y con esta explosividad vamos a mejorar la fuerza. ¿Qué ventaja tiene esto respecto a utilizar la masa? Pues que no carga tanto los tendones, no carga tanto los músculos, y nuestro cuerpo es capaz de absorber, por así decirlo, el estímulo de haber cargado con mucho peso sin necesidad de levantar ese peso. Sí, por ejemplo, entrenar con una goma azul ya... Claro. No ya hace te quita algo. Claro, sí. No hace falta que sea una goma amarilla, una goma azul de 10 kilos. Yo lo estoy haciendo ahora mismo, me pongo la goma de 10 kilos, puedo aguantar mucho más en el combo. Sí. Y en 2 o 3 meses es que tienes mejor técnica, mejora la técnica, mejora el rango de movimiento. Porque otra de las preguntas que me hacían es el otro día, oye, ¿cómo mejoro las pulas que no llego a hacerlas hasta arriba? Digo, pues ¿cómo he llegado yo a hacer mi primera pula hasta arriba? Esa es otra pregunta. Pues claro, metiendo goma azul, porque yo las tenía a mitad, metiendo goma azul, pegado abajo, arriba. Claro. Eso es otra cosa que a la gente me dice, no, es que yo hago las pulas hasta la mitad. Digo, vale, pues entonces si trabajas así vas a ser muy bueno en ese rango, pero en el otro no vas a saber hacerlo. O sea, tú si quieres ejecutar el movimiento por completo tienes que hacer todo el rango de movimiento. Si no, te vas a especializar mucho en ese rango y vas a hacerlo muy bien, pero solo en ese rango. Entonces, has de trabajar o en los dos rangos o dividirlo por rangos, que a veces es algo que hago yo, o trabajarlo en rango entero. Pero no hay gente que un rango no lo trabaja y no es óptimo. O sea, tenemos que trabajarlo todo, como con la ayuda de las gomas. Mira, ¿por qué
que no se le parte. Te relaxes. Sí, tío. Entonces, tanto para las maltés, me imagino, como para las full plants, se habla mucho de que es necesario tener un buen bíceps, ¿no? Sí. De que es un músculo imprescindible que esté bien desarrollado para aguantar esa tensión del movimiento. Sí. ¿Crees que es así? ¿Crees que ayuda? O sea, el bíceps es un músculo muy olvidado en la calistenia, nos centramos mucho en el hombro, el pecho superior, el pecho en general y la espalda, por supuesto. Son músculos que la gente entiende que son muy prioritarios, pero el bíceps realmente lo es. O sea, en todos los ejercicios de la calistenia se implica el bíceps, ya sea de manera excéntrica o de manera concéntrica. Por ejemplo, al hacer una flexión, el bíceps se emplea. Al hacer una flexión, ya no te digo, y es empuje, no es tirón. Al hacer una pull-up, obviamente se emplea. El bíceps es un músculo que interactúa prácticamente en toda la tensión de lo que conocemos hoy en día como street workout. Entonces, ¿por qué no lo trabajamos en etapas de fuerza? Es decir, nos centramos únicamente en trabajar el bíceps de manera específica para aquellos elementos que deseamos lograr. Pero también se debería trabajar en etapas de fuerza para fortalecer ese bíceps y conseguir más rendimiento a la larga. ¿Piensas que para... A ver, porque una plancha straddle, con entrenamiento, con constancia, aunque te cueste conseguirla, pues la mayoría quizás que podría conseguirlo. Pero ¿piensas que cualquier persona promedio estaría capacitada para conseguir un maltés? Buena pregunta. Primero que depende de lo que entendamos por maltés. Si lo que yo entiendo por maltés es una apertura muy elevada y lo que yo entiendo por maltés no es, o sea, no lo puede conseguir. Exactamente. Y menos como con el rango que tú lo haces, que puede ser... Y aún así yo considero que no tengo un buen maltés. ¿Y qué puede ser una envergadura de 1,70 m fácil? Depende de la longitud de los brazos que tengas, pero para mí un maltés es... La definición sería ponerte a una envergadura de manos a la que tú estés, por así decirlo, flotando mínimamente del suelo y que tu escápula y todo tu tren superior, por así decirlo, esté activándose de la manera correcta como para ejecutar ese maltés, no tirándolo solo de pecho y que se te caiga, es decir, que sea una white planche, una full abierta, pero que se te caiga y parezca que estés a ras de suelo, sino que literalmente digas, hostia, es que este chaval anatómicamente yo creo que no se puede abrir más. Eso sería un maltés. Entonces, para mí lo normal está entre 1,40 y 1,60. Hay gente que llega a 1,60, yo no llego, es una locura. Yo estoy en 1,45, 1,50 a veces y ya es muy bestia. Ni yo lo domino aún ese truco, es un truco muy complicado, yo creo que sí que requiere un factor genético y anatómico. Hablaba antes también sobre los puntos débiles, por así decirlo, que tiene la calistenia, que son el tendón del bíceps y el hombro, ¿no? Que son como dos de los puntos débiles que tienden a no estar fortalecidos, a no estar al nivel, a lo mejor, a exigencia del truco que estamos entrenando, ¿no? O sea, principalmente en la calistenia lo que más suelen sufrir son las muñecas, los codos y los hombros. Normalmente las tres principales lesiones suelen ser en esta sección, ¿no? del cuerpo. Entonces, hay un elemento, más bien un músculo que la gente no suele trabajar y es súper importante, que es el antebrazo. El antebrazo no solo estabiliza toda la fuerza tanto en el tirón como en el empuje, sino que hace que muchas de las lesiones de muñeca que tengamos, básicamente la muñeca aguanta mucha carga por una debilidad en el antebrazo y en el codo pasa lo mismo. En la inserción de, digamos, el músculo flexor del antebrazo con el bíceps, aquí se genera muchísima presión. Entonces, si tú esta zona la tienes fortalecida y bien activada, cuando haces una plancha, no solo puedes protegerte de las lesiones que conlleva el bloqueo y la hiperlaxia, sino que además mejora considerablemente tu rendimiento. Digamos, esta zona la tienes más robusta, más fuerte para ejercer más fuerza en todos los elementos. ¿Cuáles son los músculos que interactúan en cada movimiento? Vamos a mejorar estas debilidades para decir, si a lo mejor mejoro esto, mi plancha va a mejorar, mi front va a mejorar, mi gesto va a mejorar, mi entrada de ángel. O sea, todos los elementos que conllevan hacer tensión, tenemos que analizar qué músculos son los que intervienen y mejorarlos de manera aislada también. Me dicen que hablo muy rápido. Vaya chopper. Explícale a nuestros seguidores cómo proceder para entrenar estos elementos que tienen ese riesgo real, para hacerlo sin hacerte polvo en 2 días, ¿no? Sí, el método es lógico, es decir, si tú vas a emplear, la calistenia emplea mucho los tendones, fortalece de manera... Se me ha olvidado poner el micro.
básicamente es algo lógico, que digo yo. Los tendones se utilizan muchísimo en la calistenia y la mayoría de lesiones vienen en el ámbito tendinoso. Entonces, ¿cómo fortalecer esos tendones? Primero, yendo poco a poco, ¿vale? Cuando hagas un movimiento específico que llamo yo, que por ejemplo puede ser una tuck, por ejemplo una extraer con goma, etcétera, todos estos movimientos, hacerlos poco a poco, de manera gradual, utilizando una goma, yendo poco a poco y tal, y luego fortaleciendo mucho con trabajo compensatorio. Si trabajas mucho la rotación interna, trabaja la rotación externa para compensar la musculatura, y luego también con trabajo de fuerza, etapas de fuerza. La gente no combina la etapa de fuerza con las etapas de hipertrofia, y es algo que se ha de hacer para no solo mejorar el rendimiento del atleta, sino para evitar sobrecargar continuamente esos tendones yendo al límite, al 80 o 90% de intensidad. También es bueno muchas veces hipertrofiar para que realmente el músculo hace de protección, ¿no? Si tú tienes desarrollado muy bien el antebrazo y la inserción, digamos, en la inserción del bíceps con los flexores del antebrazo, pues es más difícil que esta zona se te lesione. Entonces, si generas una hipertrofia, estás de alguna manera protegiendo a tu cuerpo para evitar futuras lesiones. Si solo hacemos etapas de fuerza, lo que nos espera es el estancamiento. Exactamente. Obviamente. La etapa de hipertrofia es enfocar lo que estamos haciendo, pero en otro sistema, cambiando la intensidad y el volumen de entreno, básicamente. Puedes combinar con ejercicios de gimnasio, de hecho lo recomiendo, como el press de banca es un clásico, yo creo que todo el mundo lo debería hacer, y luego el curl de bíceps, otro clásico, y el press militar también es buena opción. ¿Cada cuánto podrías hacer un entrenamiento de maltés o cada cuánto tiempo te permites hacer un entrenamiento en el que, como hablamos, tiras tu RM? Mi RM, una vez al mes, o una vez cada 5 semanas. O sea, el RM, o sea, la gente lo hace prácticamente cada entreno y es una locura. O sea, primero para los tendones, segundo para los músculos y tercero te lesionas. Bueno, hay ruido. La montaña, por ejemplo, de Juego de Tronos, levantó hace poco, hace unos meses o un año, levantó 500 kilos en peso muerto. ¿Vosotros pensáis realmente que ese es su RM? ¿Vosotros pensáis realmente que cada día que vaya a entrenar el peso muerto va a levantar 500 kilos? El pobre hombre está ya hospitalizado ya. A nivel de hiperlasia, porque sí que hemos visto en algunas fotos tuyas que el codo se... Antes, digamos, sobre todo, sí. Sí. ¿Crees que es beneficioso o para nada? O sea, la hiperlaxia es algo que no se debe buscar, ¿vale? Que inevitablemente en algunos movimientos llega. Bajo mi opinión, vaya, lo que yo opino y lo que yo he aprendido es que es algo que se tiene que intentar corregir, porque la hiperlaxia genera muchos dolores. Hay movimientos que les duele mucho, porque a mí se me hiperlaxaba, pero hay gente que se le hiperlaxa aún mucho más, por ejemplo la Rosa, etcétera. Y el mismo la Rosa dijo: en el Cristo me duele, en el maltés a veces me duele. O sea, la hiperlaxia viene porque nosotros bloqueamos automáticamente el brazo, no activamos bien esta musculatura de aquí, fijáis, ahora no está activada, ahora está activada. Entonces, al activarlo, esta estructura es más sólida. Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer esa fuerza, se dobla. Y esta hiperlaxia, si no la corriges, va más, va más. Y los ejercicios que se tienen que hacer para corregirla son ejercicios que fortalezcan, digamos, esta conexión de antebrazos, como puede ser un movimiento así de rotación del pronador, y yo creo que es clave para evitar lesiones. ¿Qué te parece, por ejemplo, el sistema de entrenamiento para entrenar fuerza-resistencia? Porque yo a veces lo que hago es entrenar un emo. Me hago una subida de pino por fuerza, la subo, me bajo y hago 3-4 segundos de front y descanso lo que queda del minuto. ¿Te parece interesante este método de entrenamiento para mejorar la resistencia combinando combos de empuje-tirón? Yo ese método lo suelo hacer antes de competir. Yo hago un mesociclo antes de la competición, ¿vale? Luego me guardo 2 o 3 semanas para la competición, más bien 2. Y el mesociclo anterior, lo que hago es muchas veces, en vez de ir enfocarlo en un mesociclo de fuerza, lo hago a un mesociclo de fuerza más resistencia. Bajo un poco el nivel de intensidad y le sumo la resistencia, ¿no? Y muchas veces entreno normal con una goma, digamos, que me ayude más y haciendo más duración de ejercicio, por así decirlo. El descanso entre las series es el mismo, esto es importante respetarlo. Descanso entre 3 y 4 minutos, ¿vale? A no ser que sea una competición que las rondas sean de 2, entonces intento como simular más ese tipo de descanso, ¿no? Intento que la duración de los ejercicios sea más grande. Y luego, al final del entreno hago un emo, combinando ejercicios de tirón con empuje, con goma. Es decir, a lo mejor me hago 3 segundos de plancha, un press, 3 segundos de plancha, un press, 3 segundos de plancha, un press. Luego bajo y automáticamente sin descanso voy al front. Y luego las 2 semanas antes de la competición, la primera semana hago una adaptación donde hago mucha goma y poca intensidad. Y luego la semana de antes, activación. Y no hago nada.
¿Recomiendas hacer lastre para mejorar en tensión? ¿Y de qué forma o en qué intervalos de intensidad? Encarecidamente recomiendo ¿Sí? lastre. Primero, hemos de diferenciar el lastre, la etapa de fuerza de la etapa de hipertrofia, ¿no? En la etapa de hipertrofia, pues el lastre puede ser menor y subir el volumen de repeticiones. Y en la etapa de fuerza hay que hacerlo bien. Si se hace continuamente el lastre, pues te fatiga mucho para los siguientes, ¿no? Para mí, la clave del lastre es combinarlo de manera óptima en la rutina, de manera que tampoco te repercuta para el siguiente entreno. Y lo importante es hacer pocas series. Yo recomiendo entre 3 y 4 para no fatigar mucho. Y luego un volumen de... Primero, hacerlo bien con la técnica, porque hay gente que hace calistenia y no domina la técnica de a lo mejor el press de banca o hacer bien unos fondos. Entonces, primero es dominar bien la técnica y luego jugar en un rango de repeticiones yo suelo hacer de entre 5 y 8. Y nada, eso es lo que yo suelo hacer. Luego hay que adaptar a cada cuerpo y cada rutina, ¿no? Bueno, una pregunta que seguro que le va a interesar y que le interesa a mucha gente y que nos pregunta. La gente quiere saber tus marcas, o sea, quiere saber en plan, oye, Miguel Zone en tensión, ¿cuántos presses máximos se ha hecho? ¿Cuántas pull-ups de front máximas se ha hecho? ¿Cuántas push-ups de full? Yo lo máximo que he hecho ha sido un 5-5-5 de 5 presses, 5 flexiones, 5 presses y luego 5 segundos. Y luego un 6-4-4 también me dice que son 6 flexiones, 4 presses y 4 segundos. Y luego de flexiones sí que me he hecho varias. En supina me hice 11, creo. Pierdo la forma, obviamente, porque es ir al fallo, pero bien. Sí. Y luego donde se me da bien es en los zanetis. Me puedo hacer 4 o 5 zanetis. Me llego a hacer 4, pero guardando uno en la recámara. Luego también en plancha, no sé, mi aguante máximo nunca lo he probado. Supongo que rondará más de 15, entre 15 y 20 diría yo. Si te centras en algo, aguantas mucho. Yo me centraba básicamente en hacer movimientos más dinámicos, no tanto isométricos. Y luego en front, pues pegado, no sé, me aguantaré 8 segundos o 9. Y luego en pull-ups me llega a hacer 6. 4 o 5 sin false y 6-7 con false. Hasta arriba. Sí, siempre tocando. ¿Movimiento más difícil al que te has enfrentado? A mí personalmente, la entrada de Ángel, y no por la fuerza que requiere, sino por la movilidad. Yo soy un tronco y lo conseguí un día, o sea, yo tiraba siempre de fuerza, primero conseguí el wide Festo, que es un Festo abierto, y luego la entrada es, ahora ya ni puedo hacerla porque tendría que volver a ganar la movilidad. Es básicamente dislocar los hombros así, primero subir así, luego meter los hombros y luego subir el Festo abierto, ¿no? Tiene como dos partes. Luego otro al que me he enfrentado mucho es el maltés en suelo, maltés de verdad en suelo. Es un movimiento que yo creo que a día de hoy aún no domino, o sea, es un movimiento muy jodido. ¿En un futuro te has planteado competir o la calistenia para ti es como tu hobby, tu pasión y lo haces porque te gusta, por todas las sensaciones que te transmite, porque te ayuda a mejorar y todo eso? Yo he competido algunas veces ya y ahora que se empiezan a reanudar las competiciones, pues a lo mejor sí que alguna me planteo ir. Lo que pasa es que a mí personalmente hay algo que creo que necesita cambiar y es el tema del reglamento. O sea, no hay unas normas específicas que rijan cómo se ha de comportar este deporte, sobre todo en el ámbito en el que estoy yo, en el de la tensión. Para mí, la tensión y el freestyle son cosas diferentes, no dejan de muchas veces combinarse y es súper bonito verlo junto, a mí me gusta. Pero yo considero que son elementos diferentes y puede haber competiciones solo de tensión y no tienen por qué implicar free. A mí, entre comillas, me fastidia que vaya a una competi y tenga que meter algo de free porque si no el otro chaval, aunque no tenga mi nivel de tensión, me puede llegar a ganar porque hay un juez de free que a mí me puntúe 0. Entonces a mí estas cosas son cosas que me han ido quitando, ¿no? Ajá. Y me gustaría que en este aspecto cambiara, que no tiene por qué solo haber competiciones de free, que también pueden haber solo competiciones de tensión. Que haya only tense y only free. Exacto, y también alguna mixta. A ver, aburriendo, queda hobby que hace Miguel Zone cuando no trabaja, cuando no entrena calistenia. ¿Tiene algún otro hobby? Bueno, ¿Algunas pasiones que quiera aquí contar? Revelar a... A mí me gusta mucho ver series también, estar con los amigos y eso también, el tema de emprender me gusta, y digamos... A nivel de emprendimiento, ¿estás llevando ahora mismo algo? Sí, ahora estoy teniendo un proyecto de ingeniería que me gusta mucho y veremos a ver si puedo tirarlo adelante porque, como sabréis, en España emprender es muy jodido. Pero sí, yo creo que a mí lo que realmente me hace feliz, aparte de entrenar y tal, a nivel laboral hablamos, yo me quiero dedicar a ser emprendedor, es decir, quiero montar mi propio negocio, trabajar para mí, tener libertad en ese aspecto, con todos los pros y contras que conlleva.
pero realmente creo que es lo que más me llena. Y nada, esos son mis hobbies. Seguirá. Bueno, pues gracias Miguel por estar aquí con De nada, nosotros hombre. y Encantado. aportarnos todo este valor que nos ha aportado No, y no todo es lo nada, que hombre. nos ha enseñado. Y nada chicos, pues si queréis ver más entrevistas con atletas top, pinchad aquí, y si aún no pertenecéis al Team Ignition, entrad aquí, dadle apoyo al vídeo si queréis más vídeos como este y nos vemos en el próximo Y episodio. entrenar con cabeza. Exactamente. Siempre decimos una cosa en Ignition que es, al final de los vídeos, muchos vídeos decimos, no es necesario entrenar más, sino hacerlo con más conocimiento. Exacto. Y este Ignite. Dios.